Amén. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Siempre es una alegría poder estar con ustedes, hermanos del NOA, un sector del país que amamos mucho, especialmente amamos a la iglesia que está en esa región, iglesia que Dios ha unido, ha bendecido y va a seguir bendiciendo para la gloria de su nombre. En estos tiempos difíciles y diferentes que nos toca vivir, gracias a Dios, la iglesia, fiel a su identidad de siglos, ha sabido siempre adecuarse, adaptarse y seguir funcionando como iglesia en cualquier circunstancia, en cualquier situación, por más complicada que sea. Nuestros hermanos de los siglos pasados han pasado por pruebas mucho más duras, en tiempos de feroz persecución, y hay algunos sectores en el mundo que aún actualmente están pasando dificultades muy importantes y aún persecución y muerte. Y a nosotros nos toca en una medida experimentar el ser iglesia en una circunstancia diferente, por lo menos en nuestra generación. Nunca hemos pasado por una pandemia que en algún sentido es bastante parecida a una guerra mundial. La diferencia es que acá el enemigo no se ve físicamente, pero las consecuencias y las muertes y las dificultades sí se ven igual que en una guerra. Yo decía esta tarde en un grupo, mis abuelos nacieron en la Primera Guerra Mundial, mis padres nacieron en la Primera Guerra Mundial, yo nací en la Segunda Guerra Mundial, mis hijos no nacieron en la Tercera Guerra Mundial, pero ahora les toca una pandemia mundial, nos toca porque abarca increíblemente a todas las naciones del mundo y todavía no sabemos todo cómo va a seguir. Pero yo he sentido en mi corazón para este día, he hablado bastante en los últimos 6 meses de la pandemia y la iglesia en la pandemia, pero hoy quisiera compartir con ustedes algo que está antes, durante y estará después de la pandemia. La humanidad, la sociedad especialmente occidental en el siglo XXI, lo cual, lo que voy a decir ya se venía gestando en el siglo XX, está yendo muy rápidamente, muy velozmente, hacia 2 alternativas. Los fundamentos de la sociedad están siendo bombardeados. Hay ideologías diabólicas que están queriendo dominar y en gran parte han dominado y siguen en esa carrera, centros educacionales, centros de difusión de medios masivos, y de una manera u otra están queriendo avanzar en esta sociedad. Nosotros tenemos que comprender el momento que estamos, entender la guerra que nos toca y como iglesia del Señor estar bien preparados
y entender lo que Dios está esperando de todos nosotros. Les invito a leer un pasaje del profeta Joel, Joel capítulo 3. Versículos 9 hasta el 11. Joel 3. Todos conocemos muy bien la profecía de Joel en el capítulo 2, pero también está el capítulo 3. Voy a leer en la versión actualizada y dice así, Joel 3:9. Proclamen esto entre las naciones. Declaren guerra santa. Convoquen a los valientes. Acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Y hay una oración como última frase. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Según el texto de Joel, lo nuestro no es una guerra defensiva, sino una guerra ofensiva. Somos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que declarar guerra. Proclamen entre las naciones, declaren guerra santa. Convoquen a los valientes. ¿Por qué la nuestra? Porque siempre hemos tenido una mentalidad que la nuestra es una guerra defensiva, que Satanás nos ataca y nosotros tenemos que defendernos. En parte es cierto, pero aquí está hablando de una guerra ofensiva, que nosotros tenemos que declarar guerra. ¿Por qué la nuestra es una guerra ofensiva? Lo voy a explicar así. Toda la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor. Todos los habitantes de la tierra son del Creador, del que los creó y los sustenta. Cada bebé que nace es una nueva creación de Dios. Cada alimento que se produce, lo produce Dios en nuestros campos, en el campo de todas las naciones. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo tiene un solo y legítimo dueño, que es Dios. Por ser el creador y el sustentador de todo ser humano y de todos los seres vivientes, aunque no sean humanos, como los animales y también la naturaleza, las plantas, la creación, todo le pertenece a él. Cuando Dios creó todas las cosas y el planeta Tierra y creó al hombre y a la mujer, Dios le dio la administración, el gobierno de la tierra y todos los recursos naturales que en ella hay al ser humano. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de la tierra.
Toda la tierra y su administración le fue dado al hombre creado a la imagen de Dios. Asimismo, Dios le dio al hombre la responsabilidad de labrar la tierra y protegerla. Cuando vino Jesús, él aclaró muy bien que Satanás ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. También lo calificó como el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. ¿Qué viene a hurtar el ladrón cuando entra a una casa? Las cosas más valiosas. Busca lo de más valor. ¿Qué es lo más valioso que hay en el universo? El ser humano. A ninguna otra cosa ni a ningún otro ser lo creó a su imagen y semejanza. Y eso es lo que vino a hurtar subrepticiamente Satanás. Y no solo hurtar, sino matar y destruir. Lo más valioso que Dios creó es el hombre, es la mujer, es el matrimonio, es la familia, son los hijos, los pueblos, las naciones, la humanidad. Y es justamente eso lo que el enemigo de Dios vino a hurtar, matar y destruir, tanto en esta tierra como en la eternidad. ¿De quién son todos los pueblos, todas las naciones? De Dios, el Creador. Ya lo hemos leído en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Para quién los creó a todos los habitantes de la tierra? Romanos 11:36 dice que todo es de Él, por Él y para Él. Todos los seres humanos fueron creados por Dios y para Dios. ¿Por qué los creó? Por amor. Para que todos conozcan a Dios, al Dios maravilloso, al único Dios. Y al conocerlo, lo amen y lo glorifiquen para siempre. ¿Para qué los creó? Para formar con ellos una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo. El unigénito se transformó en primogénito entre muchos hermanos para compartir con todos su gloria y compartir a su Padre Dios con todos nosotros. Cuando Satanás llevó a Jesús en la tentación a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Quién se lo entregó? Nadie. Satanás es un mentiroso. Él lo hurtó, engañó a Eva y a Adán y robó lo que Dios les había dado a ellos por mentira y por engaño. Cuando Eva pecó, desobedeció a Dios, se sometió a la autoridad de Satanás y al pecar perdió Eva y luego Adán lo que Dios les había dado a ambos. De modo que Satanás mintió, engañó, hurtó lo mejor que Dios había creado, que como dijimos ya, es el ser humano. Y le usurpó el dominio de la tierra que le había sido dado al hombre. Entonces vino el segundo hombre. El primer hombre es Adán, que por su desobediencia perdió. Vino el segundo hombre, Jesús, y él ni por un instante se sometió a la tentación. Fue obediente al Padre en todo, obediente hasta la muerte. Y dice Pablo en Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Satanás mantenía su dominio sobre los hombres por causa del pecado de ellos. La primera puerta que Adán abrió para que entrara Satanás al mundo fue su pecado. Y dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De este modo, el que fue homicida desde el principio sometió al imperio de la muerte a toda la raza humana. El segundo hombre, Jesucristo, dice Hebreos 2:14 y 15, él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Juan el Bautista, al ver llegar a Jesús, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo quitó. El Cordero ya fue inmolado. El pecado del mundo ya fue quitado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así la redención fue completada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia.
Y en 2 Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Pablo proclama en Colosenses 2:13-15 que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús resucitado se presenta ante sus discípulos y declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. El Hijo de Dios, mediante su muerte y resurrección, rescató, recuperó lo que Adán había perdido: el señorío sobre toda la tierra. Rescató a la humanidad, recuperó lo que era de Dios. El Padre le había dicho cuando Jesús resucitó entre los muertos, Salmo 2, 7-8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el Hijo se lo pidió, obediente al Padre. Y el Padre le dice: son tuyos. Por eso Jesús resucitado pudo decir: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque el Hijo de Dios redimió en la cruz a todos los hombres, a todas las mujeres, de todas las naciones, de todas las razas. Eso es lo que hizo Cristo. Recuperó lo que Adán perdió, lo que Adán entregó por su desobediencia al enemigo, o el enemigo le hurtó. Muy bien, ahora nuestra responsabilidad es la misión que Él nos encomendó. Aquí hay una misión que tenemos que cumplir. Satanás no quiere guerra. Él quiere paz. ¿Cómo? Sí, porque él tiene el dominio del más del 90% de la población del mundo, de las naciones. Él no quiere guerra. Él quiere que la iglesia se quede quietita, se reúna en sus salones ahí adentro y tranquilo. No quiere guerra. Pero los que tenemos que declararle guerra a Satanás somos nosotros. Esta guerra santa es una misión de rescate, rescatar lo que el Señor reconquistó, y nosotros debemos ir y luchar esta guerra. Pero tenemos que entender bien esta guerra, porque podemos equivocarnos. En esta guerra hay dos escenarios, uno invisible y el otro visible. El escenario invisible, en un sentido parecido al COVID-19, el virus no lo vemos, solo lo pueden ver los especialistas científicos en los laboratorios, pero a simple vista no se ve.
Y este es peor, ni en los laboratorios pueden ver el mundo invisible. Y Pablo dice en Efesios 6, versículos 10 al 13, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No es momento de debilidad. Es momento cuando el débil tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa supereminente grandeza de su poder, la que actuó en Cristo resucitándolo de los muertos, es el mismo poder que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Es importante definir en esta lucha, en esta guerra, quiénes son nuestros enemigos. No son de carne y sangre, son enemigos invisibles, espirituales. Nuestros enemigos no son los de la ideología de género, ni los ateos, no son los musulmanes, no son los de LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes, ni los empresarios. Nuestros enemigos son espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. También para poder hacer bien la guerra tenemos que definir el teatro de operaciones. Dice aquí que huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En el mundo existen dos realidades, una física y la otra espiritual. Una es visible y la otra es invisible. Y aquí la palabra regiones celestes o en lugares celestiales, en griego es la misma palabra, es una sola palabra, epouranios. Es la dimensión invisible, la dimensión celestial o espiritual. En los aires. ¿Qué son los aires? La mayor concentración de estas huestes y principados y potestades que están en los aires. ¿Dónde empieza el aire? A 1 centímetro, medio centímetro, 1 milímetro del suelo, de la tierra. Ahí empieza. Uno sale de la tierra, ya está, hay aire. La mayor concentración de estos principados y huestes están desde el piso hasta 2,20 metros de altura. Porque estos enemigos se asientan en la mente de las personas, modelan sus pensamientos, modelan su cultura y quieren arruinarlo todo. Allí está la mayor concentración demoníaca en el mundo, en la mente de las personas, sean gobernantes o gobernados. Satanás y sus demonios han instalado aquí sus mentiras. Es una mentira estructural,
Son muchas mentiras y variadas mentiras. Él es él es el engañador de las naciones. La Biblia habla del anticristo y de los anticristos. ¿Qué es el anticristo? Es todo lo que se opone a Cristo, a la verdad revelada por Dios. El anticristo desde el primer siglo engañó a Israel convenciéndoles de que Jesús no es el Mesías, el Cristo. Y hasta el día de hoy sigue con esa mentira durante siglos dominando la mente del pueblo de Israel. Gracias a Dios que al final de los tiempos, cuando acabe la plenitud de los gentiles, Israel va a convertirse, está profetizado. Y Pablo lo dice en Romanos 11, todo Israel será salvo. Van a llorar al ver al que traspasaron. Va a haber gran llanto y arrepentimiento al reconocer que en verdad Jesús, el que nació de María, era el Mesías. Qué maravilloso va a ser ese día. Mientras tanto, sigue el anticristo dominando la mente de los grandes rabinos del judaísmo. El anticristo engañó a los musulmanes y los sigue engañando hasta hoy, diciéndoles de que Jesús no es el Hijo de Dios, que Dios no puede tener hijo, porque el tener hijo es producto de la actividad sexual y Dios no tiene actividad sexual, y que el mayor profeta de Dios es Mahoma. El anticristo hoy está engañando a las naciones de Occidente, desde las Naciones Unidas, queriendo imponer en la sociedad la validez de la ideología de género, del matrimonio homosexual y de que es legítimo ser homosexual o transexual, que es legítimo divorciarse, practicar el aborto libre y cosas por el estilo. Ayer me decía un hermano, en Estados Unidos ya están enseñando que si un padre quiere tener relaciones sexuales con sus hijas, puede hacerlo, cada uno es libre, mientras que las hijas quieran y no sean obligadas. Vean cómo va avanzando y queriendo avanzar todas estas basuras que el enemigo mete en la mente de la gente. Hoy impone en muchas naciones el anticristo la injusticia social basada en leyes injustas, por medio de los cuales los trabajadores reciben salarios injustos, no tienen acceso a una vivienda digna, aumenta la brecha entre ricos y pobres cada vez más. Todo esto es obra del anticristo. Porque Cristo nos enseñó que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Hoy tiene el anticristo atado a los gobernantes de muchas naciones a la corrupción, quienes en su hipocresía dan discursos defendiendo a los pobres, pero en su avaricia llenan sus arcas de riquezas y bienes mal habidos, en vez de encaminarlos hacia el beneficio de todas las personas. Y así podríamos seguir agregando y agregando. Reitero, es importante, nuestros enemigos no son los de la ideología de género, ni los ateos, ni los gobernantes corruptos, ni los avaros empresarios, ni los musulmanes, ni los del LGBT. Nuestros enemigos son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad.
¿Cuáles son nuestras armas? Pablo lo dice en Efesios 6, versículo 13 al 18. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero solamente leer el pasaje todos conocemos bien. Dice versículo 13, Efesios 6, por esta causa, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y ha llegado el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras principales armas, si resumiéramos en 2 palabras, son la palabra de Dios y la oración. Lo nuestro es una guerra ofensiva. Reitero, Satanás no quiere guerra. Él quiere el status quo, que todo se mantenga igual. Nosotros debemos declararle guerra para rescatar las vidas que son de Dios. Debemos recuperar familias. Debemos recuperar las escuelas. Debemos recuperar la educación, la política, el gobierno, las leyes, la economía, los medios de comunicación social, las artes, la ciencia, todo en la visión del reino de Dios. Por eso nos enseñó a orar cada día. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo. Así también, no dice en la iglesia, así también en la tierra. Entonces ahí está el escenario visible. En el escenario visible tenemos una misión de rescate. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo hacemos en el escenario visible la guerra? Ya sabemos en el invisible. La palabra de Dios y la oración con todas las especificaciones de las armas. Pero en el visible, otra vez reiteramos, no estamos contra nadie. Estamos a favor de todos. No odiamos a ninguna persona. Amamos a todas las personas como lo hizo Cristo. Al corrupto como Zaqueo lo amó Cristo. A la prostituta amó Cristo. A la adúltera le perdonó y le dijo, vete y no peques más. Se sentó con los publicanos y las prostitutas. Fue amigo de los pecadores. Nosotros tenemos que hacernos amigos de todos en esta misión, en el escenario visible.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enseñó Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún al que tiene la ideología de género, aún a los ateos tenemos que amarlos. A los homosexuales, lesbianos, divorciados, corruptos, tenemos que amarlos en el escenario visible. Tenemos que acercarnos a todos, como lo hizo Jesús. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino para los justos, sino para los injustos. No vino para los sanos, sino para los enfermos. Hay mucha gente que está mal, que está enferma. No necesita un palo, necesita amor. No necesita alguien que los condene, sino alguien que les muestre el camino y el amor salvador de Dios. Como nos enseñó Jesús, tenemos que estar dispuestos a servir a todos, hacer buenas obras, ayudar al necesitado, llorar con el que llora, comunicar la buena noticia del reino de Dios a cada persona, orar por los que sufren, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, llevar paz a los hogares, darles palabra de consolación, de esperanza, ser pacificadores, enseñar la doctrina a todos, no solo a los discípulos, como lo hizo Jesús, enseñarlo con gracia y verdad, comunicar el evangelio, ser ministros de reconciliación en una sociedad enemistada donde la grieta cada vez es más grande. Tenemos que enseñar a la gente a vivir, darles a Cristo, mostrarles a Cristo y bautizar a los que creen, discipular a los bautizados, plantar iglesias, buscar la paz social y nacional, ser agentes de transformación social, animar a los empresarios a crear fuentes de trabajo, darles ideas y propuestas bien elaboradas a los gobernantes, a los intendentes, a los diputados y senadores, ser proactivos en todo lo que tenga que ver con el bienestar general del país, animar a los profesionales y estudiantes a prepararse para ocupar cargos en el gobierno o en la función pública con la visión de servir a todos, de buscar el bien general, desarrollar proyectos de sociedad según los valores del reino de Dios, desarrollar proyectos socioeconómicos para el país, desarrollar proyectos de educación integral. Y así podemos seguir agregando. Todo esto es lo que en el plano visible nosotros tenemos que hacer con amor, con paciencia, con oración, con lágrimas, ir andando y llorando y llevando la preciosa simiente, y volveremos con regocijo trayendo los frutos, las gavillas. Jesús nos dijo claramente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Queridos, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor, el que nos envió, nos prometió venir con nosotros, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veremos esta tierra transformada, veremos la gloria de Dios manifestada. Una familia ganada es un gran triunfo del Señor. Tenemos que ganar personas, familias, discipularlos, animarles, formar obreros y así extender la obra del Señor en todo lugar. Quiero, hermanos, con estas palabras animarles. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de todas las armaduras de Dios para que podamos resistir en estos días difíciles y habiendo acabado todo, por lo menos en nuestra generación, hagamos todo lo que está a nuestro alcance con todo nuestro corazón y preparemos el camino para las generaciones que vendrán después de nosotros. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Argentina verá nuevos tiempos, nuevos días. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos anima, nos ayuda a través de tu Espíritu Santo, nos limpia la visión para lo que vos querés para nosotros. Señor, queremos estar abiertos constantemente a esta palabra que nos trajiste hoy como discípulos tuyos, como pastores, como guía de otros, para que seamos instrumentos en tus manos, y esto que te has propuesto y que lo vas a hacer, nosotros queremos ser parte de todo esto, Señor. Gracias que lo vas a hacer, y nos has llamado para que estemos metidos en todo esto. Queremos ser parte, Señor. Aquí estamos, te decimos amén a lo que decís, Señor. Amén a tu palabra, amén al impulso de tu Espíritu que va a llevar a cabo lo que te has propuesto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.